Perfecto. Vamos a volver a los temas del día. Fíjese que para la próxima semana, más bien el 17 de octubre, está anunciado el Día Mundial del Dolor. ¿De qué se trata esto? ¿De qué manera se enfrentan estos temas? Vamos a estar conversando en minutos con un invitado especial para que nos cuente. Yo partiría primeramente con lo que ¿qué es el dolor? Y que estamos hablando del dolor corporal, sin lugar a dudas. Ya estamos saludando a Cristóbal del Campo, es quiropráctico de la clínica Talus, a quien le agradezco la gentileza de este contacto. Cristóbal, bienvenido. Un agrado en tenerlo con nosotros. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cristóbal, a ver, me pilló haciendo una reflexión al aire. ¿Qué es el dolor? El dolor físico, porque claro, está el dolor del alma, que es otra cosa, pero usted tiene que ver con los dolores físicos. Sí, mira, hay varias definiciones de hoy en día de lo que es como en términos generales el dolor, pero sí sabemos que el dolor es una sensación única, personal de una persona y que se basa en una experiencia y que nosotros lo definimos como los profesionales de la salud como una sensación subjetiva, ¿ya? Porque, por ejemplo, en una persona el dolor de tocarlo o de pincharlo con una aguja puede ser 5 de 10 cuando nosotros lo clasificamos en una escala numérica análoga, visual análoga, pero en otra persona ese mismo estímulo puede ser 3 de 10 y eso va a depender mucho, lo que se estudia hoy en día, de la experiencia de la persona, de sus emociones, de su estado emocional, de las estructuras que tenga afectado y cómo esté su sistema nervioso en ese momento. Pero es una experiencia muy personal, que es un sistema de alarma, que eso es muy importante, que nos indica que algo nos podría pasar o algo nos podría estar dañando y que es una sensación subjetiva. Y claro, depende de cada persona. Sí, bien lo dice usted, es una señal del cuerpo que nos alerta respecto de una situación. Puede ser por un tema traumático, como también puede ser una dolencia que uno siente, hace días que ando con este dolor. El cuerpo está avisando de algo que no está funcionando bien. Y aquí también están los umbrales, ¿verdad, Cristóbal? Que, como usted bien lo dice, también deben ser distintos en cada persona respecto a la capacidad de asumir un dolor físico. Sí, y distinto a cada situación, porque, por ejemplo, si mi jefe me llama a una reunión, a mí eso me puede producir un dolor de estómago, pero no necesariamente voy a estar enfermo. Y ahí es como un ejemplo clarísimo cómo una emoción te puede producir un síntoma que tú lo puedes atribuir como dolor, pero es algo totalmente natural y espontáneo en relación a la situación. Existen los dolores agudos, ¿cierto? Que se define que son dolores que duran por menos de 3 meses y por lo general están asociados a alguna lesión de algún tejido o que nosotros llamamos tisular, por ejemplo, una fractura de un hueso, por ejemplo, una lesión de algún músculo, algo que estructuralmente está produciendo efectivamente ese dolor como nuestro mecanismo de respuesta y de defensa para poder recuperarnos de esta lesión, ¿cierto? Pero también existen otros dolores que son los que más estudiamos hoy día y que son los que afectan en un gran porcentaje de la población, que es lo que nosotros como clínicos llamamos dolor persistente, pero que en realidad en lo técnico es lo que se dice el dolor crónico, que básicamente es un dolor que persiste por más de 3 meses de duración. Claro, Cristóbal, y yendo al tema, la situación del dolor hoy día está, diríamos, más expuesta. Yo creo, y sin pensar que me puedo equivocar, es que generaciones pasadas sentían que el dolor era parte del hacer diario. Hoy día el dolor es posible atenderlo, por ejemplo, con profesionales como ustedes, con el tema de gente que hace masajes. Hay todo un trabajo que se ha ido poco a poco poniendo en vigencia para
evidentemente entregarle una sanación, una situación de más confort a las personas cuando están pasando por hechos de dolores agudos. Exactamente, Miguel Ángel. La realidad es que hoy en día la evidencia científica, que en el fondo son los estudios que nos dicen a nosotros cómo se evalúa, cómo se trata o qué tipo de dolor tienen en base a la ciencia que se ha estudiado, nos dice que el dolor es algo multifactorial, ¿ya? De hecho, hay una investigación muy famosa que habla del dolor de espalda y hay más de 90 factores que te pueden producir un dolor lumbar. Uno en mayor cuantía, otro en menor cuantía, va a depender del caso a caso. Y por eso es importante considerar a las personas que tienen un dolor persistente, como te decías antes, no tomarlo solamente de la lista del punto de vista mecánico, o como decimos del modelo biomédico, que quiere decir que nos basamos en la estructura y en la anatomía y en la biomecánica. Por ejemplo, una persona que tiene un disco en la columna gastado, eso se clasifica o se diagnostica como una discopatía, ¿ya? Pero, y en la persona queda como, a mí me duele la espalda porque tengo una discopatía, pero no necesariamente va a ser por esa discopatía, sino que pueden ser elementos multifactoriales, los miedos de esa persona, las emociones, el estrés, las alteraciones mecánicas, contracturas musculares, la falta de sueño, la mala alimentación, la fatiga, todo eso ya está evidenciado que pueden ser componentes de que produzcan estos dolores persistentes en el tiempo. Entonces, para nosotros como profesionales de la salud, nuestra misión es abordar de la manera más integral al paciente, de manera con un equipo interdisciplinario de todas las aristas y centrar y poner a la persona en el centro del tratamiento de acuerdo a cuáles pueden ser sus mayores dificultades y tratarlas así. Ejemplo, alguna persona puede ser su dolor lumbar específicamente por algo mecánico y ahí seguramente yo como quiropráctico o con los ejercicios terapéuticos con el kinesiólogo, incluso con masoterapia en algunos músculos, podemos trabajar ese dolor persistente. Pero en muchos casos, en realidad, en los dolores persistentes que duran más de 3 meses es porque el sistema nervioso de las personas está más sensible, o lo que nosotros que llamamos aquí hay una sensibilización central, que es un concepto relativamente nuevo y que se está instaurando en el mundo y en Chile no es la excepción, que básicamente a veces los tejidos que demoran 1 o 2 meses en recuperarse o en cicatrizar, pero después después de esos 2 meses que el tejido ya se recuperó y está normal, esas personas siguen con los mismos dolores. Entonces le hacen exámenes y no hay nada estructural afectado. Y ahí es cuando nosotros les explicamos que su sistema nervioso queda más sensible como un sistema de alarma y queda gatillando o acelerado. 1 de cada 4 personas con dolor persistente queda con este sistema nervioso acelerado, entonces no es el problema que sea el tejido, sino que la señal del sistema nervioso que manda al cerebro te va a seguir reproduciendo estos dolores persistentes. Y ahí hay un trabajo muy integral de educar en ese dolor a estas personas. Cristóbal, hoy día está la idea de que la gente deje de ser sedentaria, que comience a caminar, a trotar, a hacer ejercicios. La vuelta a los gimnasios es notable en todo el país después de 2 años de que estuvimos enclaustrados producto de esta pandemia. Pero evidentemente mi apreciación, en el trabajo físico es donde está el mayor riesgo de también quedar con algún dolor, con alguna molestia muscular, básicamente. Sí, mira, en general, Miguel Ángel, nosotros somos pro al movimiento. Hoy en día se sabe que la actividad física es un factor o un pilar, no sé si importante, sino que fundamental para los dolores persistentes, estos que duran para más de 3 meses. Entonces el sedentarismo no nos ayuda. Entonces hay muchas personas que por miedo a lesionarse, por miedo a sentir nuevamente ese dolor, quedan con algo que nosotros llamamos kinesofobia, que es miedo a moverse porque le pueda doler o porque se pueda lesionar. Entonces hay un profesional de la salud, sea médico, sea kinesiólogo, sea quiropráctico, tiene que apoyar a esa persona, educarlo desde el punto de las neurociencias del dolor y enseñarle que el movimiento es bueno y decirle cuándo moverse, cómo moverse
y con qué moverse, ¿ya? Entonces, eso es clave. Hoy en día se sabe que los pilares fundamentales para el dolor persistente es una muy buena educación en la neurociencia del dolor, o sea, enseñar a las personas por qué tiene su dolor y explicárselo con, como te explicaba el ejemplo, la sensibilización. La actividad física, por sobre todo el ejercicio aeróbico, tiene mucha evidencia. Hoy en día también el sueño y la higiene en la alimentación y por otro punto de vista que es como mi parte de expertise, son los ajustes quiroprácticos o la quiropraxia, que ha mostrado muy buenos resultados en patologías como dolores lumbares, cefaleas de origen cervicogénico, artrosis de rodilla y de cadera, entre otras. Bueno, a medida que vamos avanzando en el tiempo, que vamos avanzando en edad también, ¿nuestro cuerpo está más sensible al tema del dolor? Sí, y es un paradigma, digámosle, que nosotros en nuestra clínica, que es la clínica Talus, que estamos acá en Santiago, tratamos de enseñarle a nuestros pacientes, porque muchos de ellos vienen porque tengo artrosis en la columna y por eso tengo dolor hace 5 o 10 años. Y es una persona de 50, 60 años, que me imagino que hay muchas personas en esa condición. Hoy en día sabemos que si nosotros le tomamos, por ejemplo, una radiografía a 100 personas sobre 60 años sin dolor de espalda, la evidencia científica dice que el 60% de esas personas o más van a aparecer con desgaste en sus articulaciones y que pudiéramos diagnosticarla como artrosis, pero no tienen dolor. Entonces es muy importante, lo que le enseñamos a las personas es que no siempre el daño estructural que se ve en una imagen o en un examen se relaciona con la clínica de las personas. Puede tener una tremenda artrosis, pero puede ser que su dolor sea por otro factor. Entonces, ahí es cuando decimos que el modelo biopsicosocial deja de ser estructuralista. Vemos algo gastado y es el diagnóstico, pero ese le duele. Tenemos que adaptarlo más a los factores biopsicosociales, como la emoción, como los miedos, como las experiencias, además del componente mecánico y anatómico, pueden producir estos fenómenos. Muy bien, Cristóbal, era la idea de conocer, de tener antecedentes respecto de lo que significa el dolor, a propósito de que el próximo 17 de octubre se recuerda el Día Mundial del Dolor. Gracias por estos consejos, gracias por aclararnos ciertos conceptos también, Cristóbal, que evidentemente ayudan a entender estas dolencias, ¿ah? Miguel Ángel, muchas gracias a ustedes por la invitación y darnos este espacio para hablar temas tan importantes y que afectan a un gran porcentaje de nuestra población hoy en día. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Que le vaya igual a usted. Muy bien. Buenas tardes.